Perfecto. Entonces nos habíamos quedado en la descripción del cálculo de la media o promedio para datos agrupados. Entonces en la fórmula ya empieza a aparecer. Es el xi multiplicado por la frecuencia de cada uno de esos valores. El xi ya aquí pasa a ser, no recuerda que tenemos datos agrupados. Bueno, ya vamos a presentar aquí de una vez. Vamos a trabajar con datos agrupados. Entonces el xi deja de ser un valor cualquiera, sino pasa a ser, y recuerde que ya lo habíamos calculado aquí, ahí la importancia. Bueno, por cierto, en el material está subrayado en azul y aquí también se lo coloco. xi de una distribución de frecuencia es el punto medio de los intervalos. Esa era la importancia de calcularlo. Puede estar en cualquier parte de la distribución de frecuencia. Generalmente se colocan aquí inmediatamente después de la frecuencia. O antes de la frecuencia se pueden colocar aquí. Después de cada uno de los intervalos se calculan los puntos medios de los intervalos. Puntos medios de los intervalos. Por cierto, alguien por ahí también se me equivocó en el examen. Hicieron unos cálculos y ahí si no se escapa de mi lógica ver qué cálculo hicieron mal. Pero bueno, algunos le dio 60, 60 como no sé, algo. Y es muy importante que aprendan los conceptos. Estas cositas que yo digo aquí, que están escritas, xy es igual a ls límite superior más el límite inferior entre 2. Pero cuando yo le digo que es punto medio, bueno, es el punto medio de los intervalos, el valor que está aquí en medio de cada uno de los límites de cada uno de los intervalos. Por eso es que el inferior más el superior dividido entre 2. El punto medio que está aquí. Así que el punto medio de esta última clase, entre 38 y 42, pues no puede ser menos de 38 y no puede ser más de 42. No le puede dar 60 aquí. El punto medio es un punto valor entre estos dos, como una media entre ellos dos. En este caso es 40, como pueden ver aquí. Bueno, de ese se trata ese punto medio en la cálculo de la media. Es cada uno de los puntos medios, la sumatoria de los puntos medios multiplicados por la frecuencia de cada punto medio o cada clase o cada intervalo de clase, dividido entre el número de entre n, el total de datos a analizar. Para estos casos, para el cálculo de la media en distribución de frecuencia, bueno, entonces aparece, y aquí seguimos trabajando con el cuadro de distribución de frecuencia, puede ser que algunas frecuencias no sea necesario colocarlas, por lo menos la porcentual, pero bueno, aparecen otros, en este caso va a aparecer, y usted tiene que construirlo y construyendo todavía su cuadro de distribución de frecuencia, aparece X por FI, o sea, cada uno de los puntos medios multiplicados por la frecuencia. Y al final suman ese resultado y eso sería esto que está aquí, la sumatoria de los xi por fi. Se conoce así. Este valor es superior que tiene aquí, que es la sumatoria que hay aparte abajo. Este ejemplo da 1270, ¿cierto? Pero ¿cómo se obtiene? Multiplicando, repito, cada xi por su frecuencia. O sea, esta frecuencia para la primera clase, la frecuencia es de 12, lo subrayé un poco mal aquí, y lo multiplico por su xi, que es en este caso 20. ¿Sí lo ven? 20 por 12, 240. Y lo coloco aquí, en su correspondiente tabla. La segunda FI, la segunda frecuencia o la frecuencia de la clase número 2 es 20. 20 va a ir multiplicado por su xi, que en este caso es 25. ¿Lo ven? Entonces 20 por 25 da 500. Sí, 500. Y aquí está el valor de 500. Bueno, y así lo vamos haciendo con cada una de las frecuencias multiplicado por cada u por su correspondiente punto medio x y esos valores los colocamos aquí, su sumatoria al final de cada una de las tablas o en su sección correspondiente, y tenemos que este 1270 es la sumatoria de los xi por fi. Nos falta entonces dividirlo entre n, que es el número total de datos que está aquí, ¿cierto? En este caso, este ejemplo que tenemos es 48. Si no me equivoco, aquí tenemos, debe estar la gráfica aquí.
¿Ve? Efectivamente. Sumatoria de los X, sale un poco aquí, la fórmula un poco rara, pero es 1270, aquí en el cuadro inferior, dividido entre 48, que es el número de datos analizado, el número de n 48, y esto da 26,46, repito, dependiendo de la variable. Pendiente con esto. Si no me equivoco, este ejemplo de esta variable, no, era de minutos, no, era edades. Era edades, en este ejemplo que manejamos en el material, era edades, entonces el promedio de edades de esta variable o de este conjunto de datos agrupados es 26,46. 26,46 es el promedio de esos datos. Es el valor más representativo de esa serie que vemos aquí. Ese es el punto exacto de en medio. Esa es la información que nos reporta en medio. Vanessa, ¿me ibas a hacer una pregunta? Profesor, ¿lo puede volver a explicar la FI un poquito más lento? Por Más lento. favor, es que también se escucha entrecortado. Así, bueno. Ok, explico entonces. Bien, para calcular la media para datos agrupados, en este caso se multiplica xi, su valor medio, por la frecuencia de cada uno de ellos. Recuerden que datos agrupados significa que tenemos valores y ese conjunto de datos, o lo que quiere decir, entre 18 y 20 hay 12 repeticiones. Estos valores están 12 veces aquí. Entre 23 y 27 hay 20 valores que se repiten, están en este rango. Y así se hace para todos, que ya lo hicimos la semana pasada. Entonces el promedio es calcular esta FI por XI, esta que está aquí. XI es el punto medio de cada uno de los intervalos. Y en esta tabla, en esta parte de la tabla que sigue, simplemente se coloca el resultado de la multiplicación de cada xi por fi. Esta primera clase tiene una frecuencia de 12 y se multiplica por su xi, que es 20, ¿cierto? Y eso me da 240. Se coloca en su parte correspondiente. La segunda clase tiene una frecuencia de 20, como se puede observar aquí. A ver si ven el subrayado. Y este 20 se multiplica por su correspondiente xi, que es 25. 20 por 25 es 500 y se coloca aquí en su parte en donde corresponde. Bueno, y así se hace para cada una de las clases, para cada una de las frecuencias y para cada uno de los xi punto medio. La sumatoria de todos esos xi por fi es 1270. 1270, entonces vamos aquí abajo a la fórmula y finalmente sustituimos esos valores en nuestra fórmula para calcular la media aritmética de ese conjunto de datos agrupados. Entonces el total me dio 1270 divididos, como dice la fórmula, entre n. N es el número total de datos, que es 48, y eso me da 2646 de promedio. Siempre pónganle las unidades a cada variable. En estadística, todo número tiene su unidad, de que estamos hablando. Si este intervalo de clases se construyó y la variable que estamos utilizando era edades, este es un conjunto de edades y este es el número de veces que se repitieron esas edades, entonces el promedio viene a ser 26,46 años de edad. El, y el, la interpretación es que 26,46 años de edad es el valor más representativo de este conjunto, de esta variable analizada. Así está teniendo el centro de este conjunto de datos que están agrupados, en este caso de esta manera. Estos datos, esta variable con esta frecuencia. Su valor más representativo o su centro es 26,46 años de edad. Prosigo. ¿Entiendes, Vanessa? Hagan bastante ejercicio, por favor. Y bueno, para todos los exámenes, este examen que tenemos ahorita a las 4 de la tarde, se activa automáticamente. Tienen que tener papel, lápiz, calculadora siempre, pues estamos en estadística. Entonces, esto también se resuelve fácilmente ejercitando. Ahí en los materiales, voy a subir más materiales en la bibliografía o cualquier material que vea por ahí, practíquenlo.
Se trata de tener también habilidad, agilidad. Bueno, creo que esto va un Profe, poco... ¿Alguien habló? ¿Vanessa? no, yo, Katherine. Una pregunta, ¿cuánto tiempo estará disponible el examen? Hasta las 7 de la noche. Ok, gracias. Prosigo. Media aritmética. Entonces, características. Ah, ok. Dos cosas importantes de la media aritmética, que una de las características una de las más importantes es que ella en ocasiones se ve afectada por los extremos de la distribución y en ocasiones no se ve afectada por los extremos de la distribución. El primer ejemplo que vemos aquí es que esta variable, como pueden ver, así como está ahí, no es o los extremos la afectan de manera muy particular. Perdón, no tengo como un segundo. Está... Ok. Vean aquí, tenemos una variable, una distribución de frecuencia, en este caso un histograma, y este conjunto de datos, aquí en esta primera gráfica que ven aquí, tiene una media de, ¿aquí qué? No veo, 350.000, 450 valores, vamos a decir que tiene 350.000 de media. Esos eran ingresos en bolívares. Este conjunto de datos tiene una media de 35.000. Vea, la media da nos está indicando que este es el centro de ese conjunto de datos. Pero en un segundo gráfico que puede ser la misma variable o hecha esa misma análisis sobre la misma población y da el resultado que, vean ahora, esto no me va, vamos a hacerlo en amarillo. Vean ahora que este extremo de aquí antes estaba pequeño y ahora aumentó. Y ocurrió que de la misma proporción el extremo en la parte más baja, estos que estaban aquí eran bajitos, aumentó de esta manera. Aumentaron proporcionalmente. Y cuando esto ocurre, si sacan el promedio, vean que el promedio sigue siendo 35.350.450. Es exactamente el mismo promedio. Este es característica o cierta desventaja que hay que mirarla con mucho detenimiento, que es afectado por los valores extremos. En este caso, esto es una afectación, porque si esta variable estaba así, la inicial, y resultó que aumentaron los extremos en la misma producción, pero aumentaron, el promedio no me está reportando información de eso, ¿cierto? Es como si el promedio no se enterara que los extremos han subido o bajado, en este caso proporcionalmente. Eso es una desventaja de la media aritmética y siempre hay que tenerla en cuenta. Eso es lo que significa que es afectado o no afectado por los extremos. Aquí tenemos otro caso también muy importante que hay que tener les pido que lo analicen muy bien. Es esta misma variable. Imagínense que este mismo conjunto de datos, pero ahora pasó que la parte de abajo o los primeros valores permanecen igual y los segundos, lo que estoy subrayando aquí en amarillo, aumentaron de un solo lado. Hubo un mayor peso específico por aquí, mayor ponderación, creció la variable de un solo lado o hay más datos aquí. En este caso importante que este es el nivel de ingreso, bueno, hay más ricos, hay más millonarios en este caso, la gente está ganando, un poco de gente está ganando más plata que como estaba en estas condiciones. Y entonces si calculamos el promedio de este tipo de variable va a resultar que ahora va a ser 39.450, exacto. Aumentó, antes estaba en 35 y aumenta a 35. El promedio tiende hacia este lado porque hay un peso específico que aumentó de un lado. El promedio también, como les decía yo, es un punto medio, un punto de equilibrio, un centro de masa. Y si hay más peso de un lado, el promedio va a tender hacia ese peso. Otro ejemplo en el mismo orden de ideas, bueno, es lo contrario. Si por el contrario los valores bajos en esta característica aumentan, como estoy subrayando aquí amarillo en la última gráfica,
aumentan los valores bajos, ahora el promedio no va a estar en la parte alta, sino el promedio se va a rodar hacia abajo, como lo pueden ver. Y o sea, el promedio disminuye a 34.000, bueno, me faltaron otros ceros aquí, no salieron, pero disminuyó a 34. Al principio estaba en 35, como vemos aquí. Si aumenta hacia la derecha los valores, aumenta el promedio a 39. Y si los valores incrementa su peso específico hacia la baja, bueno, el promedio entonces tiene que bajar, aquí bajó a 34. Esas son características o desventajas del promedio, que es afectado de esta manera por los extremos de la distribución. ¿Entienden eso? Sí, profesor. Por ejemplo, si hay una distribución de notas y hay, por ejemplo, son 30 estudiantes y hay 3 estudiantes que sacaron 12, otros 9 y otros 20, el promedio me va a dar un valor cercano a 20. Y Sí, obviamente eso va a ser una información distorsionada, obviamente porque la mayoría no tuvo una alta calificación. Entonces ese es el inconveniente que presenta la medida aritmética. Correcto. Pero no es distorsionada, esa es la información. Solo que hay que Correcto. complementarla con el resto de variables estadísticas. Bueno, aunque algunos dicen que la estadística es una forma elegante de mentir, pero bueno, eso no es tan cierto. ¿Todos los demás entendieron? Sí, profesor. Joan está por ahí. ¿Alguien me puede informar sobre el chat? Creo que veo ahí intervenciones. Sí, profe, Por favor. todavía hay unos compañeros que tienen dudas con respecto a los cuadros de la medida aritmética. Uy, Dios. No, en aras del tiempo, bueno, que pueden hacer esas preguntas pues bueno, si quieren el chat lo pueden hacer o lo hagan en la plataforma. Yo les ayudo por ahí por la plataforma y así vemos, pero en aras del tiempo tengo que ir avanzando y bueno, y si me aparecen más cuadros de frecuencia que lo vamos a ver, ahí van aclarando más dudas, ok. Espero que me hayan escuchado los que están por el chat. Prosigo. De todos modos, aquí vienen más cuadros de frecuencia y vamos explicando lo que vamos a ver. Bueno, esto es bastante corto. Ya arrancamos con la otra medida de tendencia central, que es la mediana. Bueno, y la mediana es bastante sencilla. Lo único que hace es que este valor, la mediana, me divide en dos partes iguales a las observaciones ordenadas, sea bien o estén ordenadas de mayor a menor o viceversa, no importa. Condición especial que pide la mediana para calcular es que los valores estén ordenados. Los valores o el conjunto de datos tienen que tener un orden específico. Y la mediana lo único que hace es eso, me identifica el centro como tal y a la distribución la divide exactamente en dos partes iguales. Cosa que no hace el promedio. Ya vieron que el promedio, por un lado, se aumenta de un lado, el promedio se me inclina para allá y él no me está dividiendo la distribución exactamente la mitad. Él se inclina hacia el promedio, pero la mediana no. La mediana es justamente me da información de la posición central de la distribución. Y le adelanto aquí la característica y se ve, pues no, a ella tampoco ella es para nada le afectan los extremos. Le importa el rango y lo divide entre dos. Si hay más peso específico de un lado, pues no. Es como decir así, la mediana no se ve afectada por los pesos ponderados o específicos de cada uno de los extremos. Bueno, si es una variable, si una distribución valores no agrupados, bueno, es exactamente lo mismo. Es información de exactamente del centro. Y aquí hay dos formulitas. Bueno, creo que no es necesario que discutamos esa formulita porque si el conjunto de valores es impar, en este caso es par, si el conjunto de datos es par, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 es impar. Entonces, si es impar, hasta que este 47 es 5 y hasta este 48 es el valor 6, ¿cierto? Y para acá quedan 5 valores y 5 valores porque es 10 y repito, la mediana me divide en dos partes iguales la serie. Entonces, como es
par, entonces el valor de la mediana, la posición es aquí, pero su valor hay que calcularlo, ¿cierto? Porque aún no lo sabemos. Porque hay que reportar el valor. Repito, como es par, pues es más sencillo, es muy sencillo. El punto medio entre el valor 47 y este valor 48. En otras palabras, es 47 más 48 dividido entre 2, que tiene que darle como una distribución, como estos valores son seguidos, pues aquí tiene que dar con seguridad 47.5, porque es un valor, un punto medio entre ellos dos. Si la variable es, no sé si aquí un ejemplo, si la variable es, si la distribución, el conjunto de datos es impar, pues el valor será el que esté justamente en el centro. ¿Okay? No es necesario cálculo en estas primeras de cambio para la mediana. Simplemente ubicar una posición de esa distribución. Y es la posición central de la distribución. Bueno, entonces, pero no, ya cambia la cosa cuando nos toca para datos mediana de datos agrupados, y aquí es donde se pone digamos, la cosa interesante, que aquí tiene que hacer un poco más de cálculo. Bien, entonces es un pequeño procedimiento para datos distribuidos, no sé, para datos agrupados, perdón, ya sale la tabla, entonces, pero voy a ver si, no, esto no me gusta. A ver si sale la tabla aquí, tampoco, bueno. Más adelante sale la tabla de distribución de frecuencia. Bueno, pero el procedimiento es el siguiente. Como es sobre un cuadro de distribución de frecuencia, yo necesito ubicar primeramente la clase medianal. Y la clase medianal, ¿dónde podría caer la mediana? Como repito, es un caso de datos distribuidos en un cuadro de distribución de frecuencia, así implementa, yo no puedo ver la posición central. Y más si hay varias frecuencias en cada una de las clases. No se puede hacer simple vista, entonces se hace un procedimiento matemático. Y es el que le estoy explicando en esta clase, en este punto. Entonces, primero, calcula la clase medianal, que es dividir el conjunto de datos entre 2. O sea, el ejemplo que viene más adelante era 48 datos entre 2, 48 datos, 24 es el punto medio. Luego ubicamos, atención con esto, ubicar en la columna la frecuencia absoluta acumulada, como lo decía Héctor, donde se dé la condición que la frecuencia que estamos buscando sea mayor o igual a n entre 2, a la mitad del conjunto de datos. Si no entienden esto de F1 mayor o igual a menos 2, traducido en lenguaje común es si esa frecuencia acumulada contiene a n entre 2, si está contenida ahí. Ya lo voy a ver más adelante, pero se traduce de esta manera. Si la frecuencia acumulada contiene el valor de n entre 2 o contiene la clase medianal. ¿Cómo se calcula la mediana para datos para datos agrupados? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí. Se calcula como establece y aplicando la fórmula. Límite inferior obviamente de la mediana, porque hay que hacer los pasos como te voy a explicar. Hay que calcular primero n medio para identificar en la tabla cuál es el valor donde está ubicado la mediana. Entonces uno utiliza el límite inferior, luego utiliza ese valor n medio, frecuencia acumulada. No estoy escuchando, creo que hay una interrupción de internet. ¿Me escuchan? Ajá, ahora sí, profesor. Sí, profesor, le decía que la fórmula indica, o sea, que obviamente usted lo va a explicar, n medio. N medio, esa es la clase de medios. Y la mediana sería el límite inferior más ese n medios. Héctor, no te estoy escuchando en este momento, disculpa, me estoy quedando entrecortado y no los veo. Dame 2 minutos. Ok, ahora sí. No te estoy... 2 minutos, ok. 2 minutos, pues no te escucho bien y pantalla no tengo en este momento. No sé qué está pasando, creo que internet está haciendo su jueguito. Internet está...
¿Ustedes ven la pantalla? Sí, profesor. Entonces soy yo, pues yo no veo, en este momento no estoy viendo pantalla, apenas si los escucho y la pantalla está titilando mucho. Ay, ahora sí me escuchan. ¿Escuchan? ¿Escuchan?